Aquí van a intervenir Salvador, que es el entrevistador de las personas que pasaron hasta ahora, y Carlos Javier. Los dos hacen parte un poco de la génesis de la obra de mi padre, en el sentido que son los que defendieron la representación de Carpio de Tajo en el propio pueblo de Carpio de Tajo, entre otras personalidades y personas de Carpio de Tajo. Y van a tratar de algunos aspectos del origen, del porqué de la obra escrita por mi padre y cuál es un poco la historia que refleja esta obra. Y les voy a dar la palabra, que es mejor así. Bueno, Carlos, hemos tenido la ocasión de oír la opinión, los recuerdos más o menos de 3 o 4 personas del pueblo sobre lo que sucedió en este Carpio de Tajo, ¿verdad?, en los años de la guerra y en la inmediata posguerra y cómo se ha vivido y tal. Todo ello se refleja de alguna manera en Carpio de Tajo, la obra de Petere. No sé si la cosa es tan textualmente como algunos dicen que lo son, o si Carpio de Tajo es solo un pretexto, como podría haberlo sido Malpica de Tajo o como podría haberlo sido cualquier otro para escribir la obra. La realidad es que se llama Carpio de Tajo, pero ¿tú qué crees al respecto? Yo creo que efectivamente que se llame Carpio de Tajo tiene una razón histórica que corresponde a los hechos trágicos que aquí ocurrieron. Es decir, tuvo que ser muy impresionante en el inicio de la guerra que en un pueblo pequeño de Toledo ocurrieran unos hechos como los que se han descrito antes, es decir, un pueblo en el que no se mata a nadie de derechas, un pueblo republicano, y que simplemente les encierran en la iglesia. Bueno, puede parecer mal, de hecho ellos dicen que eso fue un verdadero delito. Les encierran en la iglesia. Para salvarlos, por cierto. Para salvarlos, para protegerlos, que no ocurriera nada. Se les permite a ellos y a sus familias que les lleven comida, que les lleven colchones, es decir, incluso las criadas van a servirles y atenderles, y que, sin embargo, cuando acaba ese momento de triunfo de la República en esta zona, que está, recordémoslo, en la subida que hacen las tropas sublevadas, las tropas de Franco, que suben por Extremadura y van camino hacia Madrid, es la zona donde está situado el Carpio, entre Talavera y Toledo, el famoso Alcázar, pues el Carpio cae pronto y a partir de ese momento los hechos son absolutamente trágicos. ¿Tiene que ver el hecho de que la línea de trincheras, que por cierto se van a ser rodadas mañana también, la línea de trincheras está en más o menos frontal al avance de las tropas de Franco, justamente, y en las lomas, cosa que se refiere en la obra? En la obra, sí. Yo creo que efectivamente la obra refleja bien. No es cierto que el río esté tan cerca, pero eso es simplemente una... Sí, puede ser una licencia poética. Claro, una licencia poética, una licencia dramática, necesaria, claro, para ver que el río es el lugar en torno al que gira la vida del pueblo. O sea, al fin y al cabo, como se ha contado antes, la mayoría de las fincas de Carpio de Tajo están al otro lado del río. Siempre se habló de ir al otro lado. Claro, al otro lado, y es donde trabaja la mayoría de la gente. La gente trabajaba en el otro lado del río, sobre todo. Entonces, bueno, pues el río, que es central en la obra, o sea, significa esa vida que es para Carpio de Tajo el río. Quisiera recordar esos hechos que se han relatado antes, destacar que efectivamente los republicanos, la gente de izquierda del Carpio, protege a aquellos que eran de derechas y estaban encerrados en la iglesia, y ni hay palizas, ni hay tortura, ni hay ningún tipo de represión, nada más que la de estar encerrados protegiéndoles. Y hay algo que también ocurre en el pueblo, y es esa asamblea que se ha nombrado antes, que hacen y votan en la plaza para evitar que las tropas, en este caso de la CNT, los grupos de la CNT, de los anarquistas, se les llevaran. Yo creo que eso para Herrera Petere tuvo que ser algo que le permitió recordarlo cuando se pone a escribir la obra ya en los años finales de los años 40, 50, recordarlo como algo muy significativo, y desde luego la obra refleja perfectamente
lo que fue el primer acto la República, el segundo la guerra y el tercero el franquismo, la posguerra, o sea, los años del franquismo. Yo creo que por eso esta obra, Carpio de Tajo, y este pueblo en el que estamos ahora, que es donde vamos a grabar la obra mañana, tiene un carácter no solo en cuanto a España, un valor nacional, sino un carácter universal. O sea, es capaz de condensar en hora y media, 2 horas de teatro, 10, 15, 20 años convulsos de la historia del siglo XX. O sea que... Habría también que hablar de otros aspectos de la obra, puesto que ya la parte, digamos, histórica, absolutamente de los hechos reales que la pudieron motivar, yo creo que queda por decir algunas cuestiones. Yo creo que ahí lo puedes comentar tú mejor, comenta la parte literaria. Realmente queda lo que yo puedo saber, no tanto de la obra, pero vamos a ello. Se ha hablado de Carpio de Tajo, siempre ya me voy a referir como Carpio de Tajo a la obra de Petere. Se ha dicho de Carpio de Tajo que es la Fontovejuna del siglo XX. Bueno, yo ya sabes que tengo mis dudas formales en cuanto que hay diferencias tan esenciales entre Carpio de Tajo de Petere y Fuenteovejuna que yo creo que se parecen en prácticamente nada. Es decir, no sé por qué a alguien se le ha ocurrido alabar a Carpio de Tajo, obra de Petere, que creo que tiene todos los méritos, sin necesidad de parecerse a Fuenteovejuna. ¿Y por qué no se parece? Pues porque Fuenteovejuna supone una rebelión, digamos, de tipo social, contra un individuo delincuente que infringe la ley él personalmente y que afecta a todo un pueblo que se rebela contra ese individuo que es un dictadorzuelo y que se rebela contra él y lo mata. Bueno, en Carpio de Tajo no sucede nada que se parezca a esto. Carpio de Tajo ni se rebela todo el pueblo, son unos contra otros, no sé cuántos son más o cuántos son menos, pero en cualquier caso es un pueblo dividido y además es un pueblo dividido políticamente contra un hecho político que no está sucediendo específicamente en el pueblo, sino que es un hecho externo que afecta naturalmente al pueblo, como afectó a todos los pueblos de España, como afectó a toda España, pero que es un hecho político frente al cual toman partido unos por un lado y otros por otro. Es decir, no es un hecho social, es una revolución política la que se plantea realmente en Carpio de Tajo. Eso por un lado. Y ya digo, por otro, lo que pretende demostrar Lope en Fontovejuna es algo que repugnaría a Petere. Le repugnaría, porque finalmente Fontovejuna se justifica por la entrada de los reyes que arbitrariamente perdonan, como podrían perfectamente haber condenado al pueblo que había matado a su representante. Los perdonan porque son así de alegres ellos, pero que si hubieran estado de mal humor aquel día, los habrían matado. Es decir, que era un acto absolutamente arbitrario. Lo que pretende demostrar Lope es que el rey es omnipoderoso y puede hacer lo que le dé la real gana. Justo lo contrario que en Carpio de Tajo. En Carpio de Tajo lo que se trata es de defender la ley. La ley es lo que verdaderamente se trata de imponer, que ganará o no ganará, o la ilegalidad, pero en todo caso es la ley lo que se pone en juego. Y es la ley por lo que se lucha. Porque se respeten las leyes, es decir, se respete la República, que es lo que en ese momento está, y los que se oponen a ella, que imponen por la fuerza otra norma, otra ley. Es decir, que no tiene, yo creo que tiene poco que ver con... Sí, quizás sea una forma de buscarle un referente histórico conocido. En cambio se parece. Quiero decir que así como acabo de decir que no se parece en nada, en cambio se parece. Es decir, es verdaderamente ya raro que en la España de los años 47, porque creo tener la última noticia de la fecha de la escritura, o por lo menos de cuando está empezada ya Carpio de Tajo, en el año 47 ya es raro que alguien escriba mezclando verso y prosa. Eso ya es una cosa rara. De los últimos que yo sepa que lo hacen así, mezclando, es Miguel Hernández, y ya había muerto, o sea que ya eran amigos, pero era raro. Yo no creo que Petere se sienta influido para hacer esta obra por Miguel Hernández. Es raro, es decir, Carpio de Tajo como obra de teatro es una obra rara en su contexto. Es una obra rara pero con calidad. Y en lo que es el verso, es en lo que sí que se parece realmente a Lope de Vega. Primero porque hay mucho ambiente lopesco en los versos que dice. Sobre todo, yo diría que la estrofa fundamental de Carpio de Tajo de Petere es una seguidilla. Levantáis vos gañanes para la arada, ya se posan los campos, la luz del alba. Sí, casi no la recordaba, pero... Sí. Y eso lleva necesariamente a Lope, que se inspira tantas veces en coplas populares, precisamente en una seguidilla para escribir El Caballero de Olmedo.
que de noche lo mataron al caballero, la gala de Medina, la Flor de Olmedo. Es decir, que es verdad que hay parecidos con Lope, pero evidentemente no precisamente con Fuenteovejuna, no necesariamente, sino con el ambiente literario, popular, si quieres, de la copla popular de Lope. Pero luego, en cambio, se retira por completo de Lope en cuanto a que usa versos muchísimo más cultos. Es decir, tener una cita tan explícita de San Juan de la Cruz, como son las palabras de María. De María, ¿a dónde te escondiste? La roja, ¿a dónde te escondiste? Hombre, dice María, ya no amado. Lo único, digamos, las palabras textuales que se citan de San Juan solo son ¿a dónde te escondiste? Todo lo que sigue ya es de Petére. Sí, Pero naturalmente imita la copla, es decir, que repite la copla, la lira de San Juan de la Cruz y de los místicos españoles en ese Parlamento de María. Yo creo que efectivamente que la obra, lo que hace el autor, lo que hace Petére, es recordar toda la historia de la literatura española, recogerla con las formas poéticas, con el contenido, y quizá ahí sí pueda haber en lo que queda en la mitología esa referencia a Fuenteovejuna, pero coincido contigo en que en Carpio de Tajo lo fundamental es el pueblo. La mayoría del pueblo ha votado, ha apoyado la República, la mayoría del pueblo va a intentar repartir las tierras y va a ser ahí una minoría con un traidor que hay dentro del propio pueblo, y algo que no podemos olvidar y que bueno, no se ha citado anteriormente, y es la Iglesia. En esta obra, en Carpio de Tajo, la Iglesia, los curas que apoyan a la República, que apoyan al pueblo, y los curas que apoyan a los sublevados, que apoyan al franquismo, van a ser los que se enfrenten debatiendo cuál es el papel de la Iglesia. Y es cierto que el papel de la Iglesia en este país siempre ha sido el mismo, es decir, apoyar a aquellos, a los poderosos, a aquellos que trataban de oprimir, de tener al pueblo absolutamente humillado. Yo creo que ese papel sigue cumpliéndolo hoy día, y eso es algo que hace muy actual la obra de Petére. O sea, Carpio de Tajo no es una obra histórica, efectivamente refleja un periodo de la historia, pero el debate entre un cura, entre el padre Enríquez y el padre Bermúdez, es un debate actual. Hoy la Iglesia española podría verse reflejada perfectamente en este debate, y hoy también, como en aquel tiempo, triunfaría la visión más reaccionaria, más negativa. Esos son los tiempos que corren en este país. Pero efectivamente el debate ideológico en la obra de Petére, Petére supo ahí no llevar la obra a enfrentamientos entre derechas e izquierdas, que efectivamente lo hay, o diferencias entre comunistas, anarquistas, que bueno, no aparecen en la obra. No hay debate político, hay simplemente un debate de qué se puede hacer para mejorar las condiciones de vida del pueblo, y el debate que hay es el debate dentro de la propia Iglesia. ¿Qué va a hacer la Iglesia española con su postura, con su papel, con su fuerza que tienen los pueblos ante la situación que hay? Y Petére ahí supo ver que el papel de la Iglesia es clave en la historia de este país, desde la Edad Moderna, bueno, podríamos ir más atrás, pero bueno, Edad Moderna, Edad Contemporánea, y repito, todavía hoy. Yo creo que eso hace a la obra de Petére mucho más actual. Te quiero frenar, porque tú retomas tu visión de la obra fundamentalmente en cuanto a producto político, social, etc. Y yo, en cambio, quiero volver un poquito a la literaria que había iniciado, porque no solo se inspira, es decir, yo no creo que sea una obra al estilo de Lope, aunque ya he visto que hay naturalmente influencias, pero hay tantas influencias, y no solo de poetas. Bueno, sí, supuesto que yo pudiera, claro, León Felipe también poeta, pero es que hay influencias también de prosistas, que es decir, de escritores de teatro en prosa, como pueda ser Lorca. Es decir, el ambiente que representa la criada principal de la duquesa o de la marquesa del Vado. De la marquesa del Vado. Ya no me acuerdo cómo se llama en la obra, pero Doña Petra es una representación bastante próxima, a la casa de Bernarda Alba. Ya no digo ya Bernarda exactamente, pero sí alguna de las criadas, a la Poncia. Es decir, tiene ese ambiente de oscuro, de retorcida, de estar siempre de puertas para adentro, de no querer. En fin, yo creo que también hay una